Buenos días, bienvenidos al video de Disaudiología tercer semestre en el cual vamos a hablar de la comunicación interventricular. Mi nombre es Juan José Díaz Gamboa. Mi nombre es Valentina Cortés. Mi nombre es Manuela Correa. Bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar con el sistema venoso embrionario. Entonces, esta es la vena cardinal anterior que trae la sangre desoxigenada desde la parte craneal. Esta es la vena cardinal inferior que trae la sangre desoxigenada desde la parte caudal. Estas dos confluyen acá y forman la vena cardinal común. Ambas desembocan en el seno venoso. También desembocan las venas vitelinas y la vena umbilical que trae sangre oxigenada desde la placenta. Bueno, el tubo cardíaco. Me da el saco aórtico, que el saco aórtico me va a dar los arcos aórticos. El bulbo cardíaco se divide en tres. Entonces, en la parte distal me va a dar el tronco arterioso, en la parte medial me va a dar el infundíbulo y en la parte proximal me va a dar el ventrículo derecho. Estos dos salen del campo cardiogénico secundario. El ventrículo primitivo me va a dar todo el ventrículo izquierdo, parte del ventrículo derecho y de la aurícula. La aurícula me va a dar las aurículas cardíacas y el seno venoso, pues ahí confluyen lo que es las venas vitelinas, las venas cardinales y la vena umbilical. Estos tres salen del campo cardiogénico primario. Bueno, el plegamiento cardíaco. El ventrículo derecho desciende ventralmente y coge hacia la derecha. La aurícula tira hacia la izquierda y arrastra el ventrículo izquierdo. La aurícula va detrás del tubo cardíaco. Bueno, la aurícula crece gracias a las células del campo cardiogénico secundario y se ubica posterior al infundíbulo. Entonces, yo les voy a hablar acerca de por qué el seno venoso derecho va a predominar. Lo que pasa es que tenemos que las venas vitelinas izquierdas junto con las cardinales izquierdas se van a obliterar y van a formar la vena de Marshall. En cambio, la cardinal derecha va a seguir irrigando todo el cuerpo del feto y la vitelina derecha va a proceder a formar la mayoría del conducto portahepático y parte de la vena cava inferior. Mientras que las umbilicales, la derecha va a involucionar y la izquierda va a seguir como vena umbilical hasta el nacimiento, que en ese momento se va a convertir en el ligamento redondo del hígado. Entonces tenemos que, en conclusión, la mayoría, casi todas las venas izquierdas van a involucionar, mientras que las derechas van a seguir funcionando, y por esto se va a dar un predominio del seno venoso derecho. Tenemos entonces también un canal interventricular, que va a ser una comunicación interventricular temporal. Entonces, que posteriormente se va a convertir en un tabique interventricular membranoso. Este se va a formar debido a la proliferación de las células de las armadillas endocárdicas, la migración de las células de la cresta neural y por último la proliferación de las células del tracto de salida. Tenemos entonces también el tabicamiento o el tabique interventricular muscular, que es diferente al anterior. Hay tres formas de tabicamiento. El tabicamiento de los ventrículos se va a dar de manera que su centro permanece estable o no se mueve, mientras que el piso de los ventrículos va a crecer lateralmente en dirección cefálica hacia las armadillas endocárdicas, pero la punta, o sea en el centro, no se va a unir a las armadillas y va a formar entonces un agujero. Ese agujero va a ser temporal y se llama comunicación interventricular temporal. Esta comunicación se va a dar entonces entre la punta del tabique muscular y las armadillas endocárdicas. Acá la podemos ver. Esa comunicación, como ya había dicho, va a ser de manera temporal, porque si persiste va a ser ya una patología que se va a llamar comunicación interventricular persistente. El tabicamiento del tracto de salida
es muy importante para entender una relación respecto a la aorta y la arteria pulmonar, y a su vez, como lo voy a decir ahorita, con el tabicamiento membranoso del tabique interventricular. Entonces, ese se da gracias a unos cojines endocárdicos que se dan en la porción superior o tronco y en la porción inferior o cono. Los cojines endocárdicos son 4 y se dan de la siguiente manera. A nivel del tronco, el derecho va a ser anterior y el izquierdo va a ser posterior. Y a nivel del cono, va a ser al contrario, es decir, el izquierdo anterior y el derecho posterior. Estas posiciones van a ser importantes para entender por qué es que el tabicamiento se va a dar en espiral, que eso ya lo voy a explicar. Entonces, estos cojines endocárdicos empiezan a proliferar. Los del tronco van hacia abajo y los del cono hacia arriba, a tal punto que, como lo vemos acá, vaya cada vez uniéndose más, uniéndose, hasta que en una parte completamente medial se unen. Como vemos, la unión fue dada en espiral, el tabicamiento fue en espiral, y esto es muy importante porque permite que la aorta y la pulmonar, que es lo que estamos generando en este momento, vayan a unirse a los ventrículos adecuados, es decir, la aorta se une al ventrículo izquierdo y la pulmonar al ventrículo derecho, que como lo vamos a ver ahorita en un corazón anatómico, la aorta va de este modo y la tronco pulmonar de este modo, es decir, como si fueran en una X, que es explicado gracias a este tabicamiento en espiral. También el tabique debe ser central, como se ve acá. De no ser central, lo que pasaría es que al irse hacia un lado generaría una estenosis de un vaso y el otro vaso quedaría mucho más grande de lo normal. Bueno, entonces, como le he mencionado, había una relación con el corazón anatómico aquí, y es lo que había dicho: la aorta empieza por acá y tiene que terminar en el ventrículo izquierdo, mientras que la pulmonar va así. Entonces, como lo vemos, es como si fuera en una X, por así decirlo, lo que explica el tabicamiento en espiral. Aquí vemos la relación directa de ese tabique, de ese tabicamiento en espiral y pues del tabique del tracto de salida, con la formación de la porción membranosa del tabique interventricular. Esta porción membranosa es la que vemos aquí en azul, aquí y aquí, que a medida que va generándose esa proliferación del tabique, también en la parte inferior se va generando esa proliferación membranosa, que gracias a este tabique, gracias a la cresta neural y gracias a las almohadillas endocárdicas va a poder generarse. Listo. Las almohadillas endocárdicas. Entonces, las almohadillas endocárdicas son muy importantes debido a que permiten varias cosas, entre ellas la formación de un tabique interauricular, interventricular, de la valva medial o septal de la válvula tricúspide y la valva anterior de la válvula mitral. La generación de estas es de la siguiente manera. A partir del conducto auriculoventricular común, lo que va a pasar es que se generen dos almohadillas laterales, una superior y una inferior. Las almohadillas superiores e inferiores van a proliferar en mayor proporción que las almohadillas laterales, lo cual va a permitir que se unan generando dos conductos auriculoventriculares por separado, uno derecho y uno izquierdo. La generación de estas almohadillas endocárdicas también van a estar en estrecha relación, como vemos en esta imagen, con la formación de un tabique interventricular. Este tabique interventricular es el tabique muscular, que nunca se va a unir como tal el muscular a las almohadillas, sino que las almohadillas tienen, por así decirlo, que buscar al tabique muscular. Eso es lo que permite generar esa unión que se llama un tabique membranoso. Como ya lo había mencionado, estos son los tres aspectos que me permiten esa generación del tabique membranoso. La comunicación interventricular como patología es la más común entre todas las cardiopatías congénitas y se da en 12 neonatos de cada 10.000 nacidos. Es muy asociada al síndrome de Down, por tanto es muy importante en este tipo de pacientes evaluar si tiene o no ese tipo de cardiopatías. Y puede ser de dos tipos, membranosa o muscular. Como se ve acá, es a grosso modo un tipo de defecto del septo interventricular en el cual pasa la sangre, pero eso lo explicaremos ahora en la hemodinámica de la patología. Entonces, como ya le he mencionado, puede ser muscular o membranosa. Vamos a evaluar cuáles son las diferencias entre estas. La muscular ocurre en un 80% de los casos y la membranosa en un 20%. Sin embargo,
lo grave de cada una varía mucho. Por ejemplo, la muscular es no tan grave. La razón de esta es muy sencilla, y es que si el septo fue a nivel de un músculo, el músculo va a tener capacidad a lo largo de todo el desarrollo embrionario de seguir creciendo como es lo normal, y también tiene capacidad de una hiperplasia. Como tiene esas dos capacidades, el agujero que se generó, esa comunicación, puede cerrarse, o incluso puede disminuir su tamaño o incluso cerrarse. Entonces va a ser mucho menos grave, porque va a permitir que la patología pueda perderse, o sea, que ya no la presenta, o que la presente que presente menores problemas. Sin embargo, la membranosa, como es tejido conectivo, el tejido conectivo no tiene la capacidad de hiperplasia ni las capacidades de un músculo. Por tanto, si se genera ese defecto, ese agujero, se va a quedar todo el tiempo y no va a haber posibilidad de que fisiológicamente el cuerpo lo cierre. Por tanto, va a necesitar de cirugías tanto intrauterinas como extrauterinas. Hay que ver respecto a la hemodinámica de este tipo de pacientes, cómo es un corazón normal versus un corazón con esta patología. Entonces, un corazón normal, haciendo un recuento de toda su hemodinámica, empieza por las venas cavas, tanto superior como inferior, llega al corazón derecho, el cual va a inyectar la sangre del ventrículo derecho hacia los pulmones. Luego de esos pulmones va a venir por las venas pulmonares, va a llegar al ventrículo izquierdo y ese va a inyectar la sangre hacia una circulación sistémica. Entendiendo esto, si el ventrículo izquierdo tiene que inyectar hacia todo el cuerpo, tiene que tener una mayor presión de eyección que el ventrículo derecho, que solamente lo inyecta hacia los pulmones. Por tanto, la circulación sistémica es de altas presiones y altas resistencias, mientras que la pulmonar es de bajas presiones y bajas resistencias. Este va a ser importante para entender cómo es la hemodinámica de la patología. Entonces, como yo ya dije, de un lugar de mayores presiones o uno de menores presiones es donde se va a mover la sangre. Por tanto, del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho es donde se va a mover la sangre por las presiones, tanto sistémica como pulmonar, las diferencias de esas presiones. La sangre del ventrículo izquierdo va a ir al ventrículo derecho, la cual va a ser de oxigenación a desoxigenación. Es decir, aquí como vemos, esta sangre roja completamente es oxigenada y la azul es desoxigenada. Al pasar acá se va a convertir en morada, que es, por así decirlo, una mezcla entre sangre oxigenada y desoxigenada. Pero aún así, la sangre que yo eyecto aquí por la aorta va a estar totalmente oxigenada, no va a tener ningún problema. Por tanto, el paciente no va a presentar cianosis, que es una de las características. Sin embargo, lo que sí va a pasar es que como yo le estoy metiendo más sangre al ventrículo derecho de lo usual, de lo normal, este ventrículo va a tener que hacer mayor fuerza y va a tener una mayor presión de la que está acostumbrado. Por tanto, va a generar una hipertrofia ventricular derecha, que es otra de las características. Si el ventrículo derecho eyecta con mayor presión, también esa presión va a ser repercutida a la arteria pulmonar. Por tanto, genera una hipertensión pulmonar, que es un aspecto muy grave de esta patología. También otra cosa que hay que tener en cuenta es como al ventrículo derecho le va a llegar más sangre que al ventrículo izquierdo en un minuto, este va a inyectar más sangre. Por tanto, el gasto cardíaco del izquierdo es menor que el gasto cardíaco del derecho. Como ya lo he mencionado, la hipertensión pulmonar también es una de las características. Una cosa que puede llegar a pasar en estos pacientes, sobre todo en los que no han sido diagnosticados tempranamente y tuvieron la patología por mucho tiempo, es que la hipertrofia ventricular derecha y la hipertensión pulmonar superen a la presión del ventrículo izquierdo, llegando a poderse generar un paso de sangre de derecha a izquierda. En caso de que se presente eso, el paciente puede empezar a presentar síntomas de cianosis, de cansancio, de alteraciones incluso psicológicas por una mala perfusión sanguínea, y todo es debido a que la sangre desoxigenada llega a un lugar en donde debería estar oxigenada. Por tanto, el cuerpo le va a llegar una gran cantidad de sangre desoxigenada. La bibliografía, para terminar, la sacamos en gran parte de la clase del Dr. Gerardo Alberto García, del Atlas de Anatomía Humana de Netter en la 6ª edición y de Landman en su 13ª edición. Muchas gracias.